Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Otro esplendoroso amanecer se asoma por el horizonte. Mis amados amigos y hermanos, es el momento de elevar a Dios nuestras oraciones para que Dios nos dé fuerza y valor para vivir alegres en medio de un mundo donde impera la tristeza. Los invito a orar. Señor bendito, gracias por este nuevo día. Nos consagramos a ti y pedimos que tu bendición nos cubra y nos ayudes a conservar la calma y la serenidad ante las situaciones difíciles. Y nos ayudes a encontrar solución a nuestros problemas. Por Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a San Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos fue el tema central de las predicaciones de Jesús. Y la expresión reino de los cielos se encuentra 109 veces en los evangelios. ¿Pero qué significa? Por lo que he leído en la Biblia, el reino de los cielos significa que Dios no ha renunciado a su derecho de propietario y rey de este mundo, gobernado por Satanás. Y la Biblia dice lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará para resolver el problema del pecado y la rebelión de Lucifer, a fin de que este mundo vuelva a ser lo que fue al principio. Podemos decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el exilio. Conocí a un hermano español refugiado. Su familia salió de España cuando Francisco Franco tomó el poder, y quienes no estaban de acuerdo con él comenzaron a ser perseguidos. Muchas familias españolas buscaron a dónde huir y miles de españoles llegaron a México, en donde formaron comunidades españolas y organizaron un gobierno en el exilio. Al dictador no le gustó que el gobierno mexicano permitiera a los republicanos españoles formar una pequeña España en el extranjero. Y los gobiernos de México y España rompieron relaciones por muchos años. Así también hay un pequeño reino de los cielos en la tierra, en rebelión contra Dios. Jesús se refirió a ese reino cuando dijo en San Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios en la tierra ha existido desde que el pecado entró en el mundo y ha estado formado por todos los hombres y mujeres que aceptan la autoridad de Dios y lo reconocen como su legítimo rey. Enoc, Noé, Abraham fueron ciudadanos del reino de los cielos porque trataron de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios en medio de una sociedad perversa que vivía como si Dios no existiera. La historia sagrada dice que Dios eligió a los descendientes de Abraham para que fuesen su pueblo y por medio de esa nación quiso ilustrar lo que se puede lograr cuando se vive de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó,
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero el pueblo de Israel apostató y fueron derrotados. El templo fue destruido y los judíos fueron esclavos de diferentes emperadores. Sin embargo, Dios juró al rey David que uno de sus descendientes recuperaría el reino y gobernaría al mundo para siempre. Por eso, cuando el ángel Gabriel anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús, le dijo en San Lucas 1, 30 al 33, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús vino para recuperar el reino de Dios. Él es el rey mesiánico, sucesor del trono de David. Y por eso San Juan Bautista salió a predicar antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Y en San Mateo 3, 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó en la persona de Jesús. Él es el rey, y quienes le aceptaban se convertían en ciudadanos de su reino. La condición para aceptar al rey y a su reino era el arrepentimiento, y la confirmación del arrepentimiento era el bautismo. Versículos 5 y 6. Y salía él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Antes de que Jesús comenzara a recorrer Galilea y Judea, Juan fue tomado prisionero. Y Jesús aparentemente ignoró lo que estaba pasando a su mensajero, quien desde la oscura celda le mandó preguntar lo que se registra en San Mateo 11, del 3 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Juan no volvió a preguntar nada. Jesús estaba demostrando con hechos maravillosos que él era el futuro rey, quien finalmente desterrará la muerte y los sufrimientos de la humanidad para establecer definitivamente el reino de Dios en esta tierra, por ahora gobernada por las fuerzas del mal. Juan el Bautista no tuvo el privilegio de acompañar a Jesús en sus giras misioneras, ni ver los milagros de curación y liberación que hacía. Una noche en que el rey Herodes tuvo fiesta y borrachera en el palacio, su hijastra Salomé bailó ante los invitados. Le gustó mucho al rey y le ofreció darle lo que pidiera. La joven, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista, y el primer mensajero de Cristo fue el primer mártir de la fe. Mi hermano, todavía estamos en el imperio del mal, pero el reino de los cielos está a nuestro alcance.
Si te arrepientes de tus pecados y te entregas a Cristo, te conviertes en ciudadano de su reino. Hazlo pronto. Oremos. Señor Jesús, muchísimas gracias, porque viniste a recuperar el reino. Queremos ser ciudadanos, Señor, de tu reino. Queremos que nos aceptes como tus hijos, perdones nuestros pecados y tengas un lugar para nosotros cuando establezcas tu gobierno en la tierra. En Jesús lo pedimos. Amén. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Cierto día un hombre caminaba por la ladera de una montaña. Sintiéndose cansado, se sentó a descansar y muy pronto se quedó dormido y tuvo un interesante sueño. Soñó 3 arbolitos que crecían en la cima de la montaña y escuchó que estos arbolitos se ponían a platicar. El primer arbolito, mirando hacia las estrellas, dijo: yo quiero ser un baúl para poder guardar las joyas más hermosas y los tesoros más preciados del mundo. Así, yo seré un elegante y fuerte baúl. El segundo arbolito lo escuchó y dijo: oh, no, yo no quiero ser un baúl. No quiero estar siempre encerrado en una casa. Yo quiero ser un gran transatlántico que cruce los océanos. Quiero llevar gente importante por todo el mundo. Quiero conocer todo lo que existe al otro lado del mar. El tercer arbolito los miró y dijo: oh no, yo no quiero ser nada de eso. Yo no quiero que me corten. Quiero permanecer en la montaña, mirar hacia el cielo. Quiero señalar hacia Dios. Quiero llevar a los hombres hacia Dios. Yo no quiero irme de esta cima de la montaña. Nunca, nunca. Quiero crecer alto, que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, ellos tienen que levantar su cabeza y por consiguiente su mirada y ver al cielo y que piensen en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron. Llovió, brilló el sol, hubo días, hubo noches y los pequeños árboles crecieron y crecieron grandes. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró al primer árbol y dijo: ¿qué árbol tan hermoso es este? Y con la
arremetida de su hacha, el primer árbol cayó. Y entonces el árbol dijo: ahora me deberán de convertir en un baúl hermoso para poder contener tesoros maravillosos. El segundo leñador miró al segundo árbol y dijo: este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Con la arremetida de su hacha brillante, al segundo árbol derribó. Y entonces el árbol dice: ahora voy a poder navegar aguas temibles porque van a ser un transatlántico. Así que yo no quiero ser un árbol, no quiero ser un barco simple y menos una lancha, porque yo quiero llevar a reyes temidos y a grandes hombres ricos y poderosos. El tercer árbol, sintió su corazón sufrir cuando el último leñador lo miró. El árbol se paró derecho y alto y apuntando ferozmente al cielo, pero el leñador ni siquiera lo miró y dijo: cualquier árbol es bueno para mí. Y agarra su hacha y lo tumba. Y este árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a una carpintería. Pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimento para animales de una granja. Aquel árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni llenado de tesoros, sino que fue cubierto con polvo de una cortadora y con hierbas y comida y alimento para los animales de una granja, donde llegaban los animales hambrientos a tomar sus alimentos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero. Se me va a hacer a mí. Pero ningún barco imponente fue construido ese día. En lugar de que este árbol fuera hecho un gran barco, que fue cortado y fue convertido en un simple botecito, en un bote de pesca, muy chiquito para poderlo llevar al océano, ni siquiera a un río. Lo llevaron a un pequeño lago. El tercer árbol estaba confundido cuando el leñador lo cortó para hacer simplemente tablas. Y los abandonó en un almacén. Ahí los dejó. ¿Qué estará pasando? Fue lo que preguntó este tercer árbol. Yo todo lo que quería, decía, era quedarme en la cumbre, en la montaña, para que todos aquellos que vinieran a verme elevaran su vista al cielo y contemplaran a Dios. Muchos días y muchas noches pasaron. A los tres árboles ya casi se les había olvidado sus sueños. Pero una noche, una luz de una estrella dorada, alumbró al primer árbol, cuando una joven puso a su hijo recién nacido en la caja de alimento. Yo quisiera haberle podido hacer una cuna al bebé, dijo el esposo a su mujer. La madre cariñosa le apretó su mano y dijo: mira, no te preocupes, alzando su vista a la estrella que alumbraba a la madera suavemente y alumbraba al cajón. Dijo: no te preocupes, este pesebre es hermoso. Y entonces el árbol supo que contenía al tesoro más grande de todo el universo, al pequeño Jesús. Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. Ese bote que habían sido construido aquel árbol que quería ser un transatlántico. Pero ese viajero que se subió a esa ocasión a ese bote se quedó dormido. Entonces el segundo árbol
iba navegando tranquilamente, convertido en bote, en el lago. De repente, una impresionante y aterradora tormenta llegó al lago. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar a todos esos pasajeros a su destino, poderlos llevar a la orilla a salvo con ese viento tan fuerte y con esa lluvia. El hombre que estaba dormido, el que estaba cansado, se levantó. Él se paró, se puso de pie y alzando su mano dijo: calma. La tormenta se detuvo. Tan pronto él pronunció la palabra. Y entonces este segundo árbol supo que llevaba en sus asientos, estaba navegando el Rey del cielo y de la tierra y el Rey de los mares. Un viernes por la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madera. Allá estaba olvidado. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas que venían corriendo y enojadas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en esa madera. Sintió muy feo. Qué áspero, qué cruel eran estas gentes. Pero el domingo por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de esa madera, el tercer árbol supo el amor de Dios lo había cambiado todo. Él se había convertido en la cruz donde nuestro Señor Jesús murió para la salvación nuestra. Eso hizo que el árbol se sintiera fuerte y cada vez que la gente pasaba por ahí, ellos estarían pensando en Dios. Claro, eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo y que tuvieran que verlo a Él, porque ahora miraban a esa cruz donde nuestro Señor Jesús murió. Sí, amigos, Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Si nuestros planes han fracasado, debemos levantar nuestra vista y elevar una oración. ¿A quién? Al dador de la vida, y solicitar su dirección para nuestros planes. Amigos, que esta reflexión nos pueda ayudar para siempre ser positivos, ir para adelante, porque Dios tiene mejores planes para nosotros. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.